prohibida fue algo más que eso. Fue rebelarse contra Dios, imponer su voluntad por encima de la del Eterno. Eso, vive Dios. Cualquiera diría, pero ¿y qué fue lo que hicieron? Que comieron un fruto. No, no fue sencillamente eso. Fue que violaron la ley de Dios, fue que violaron la norma, fue que violaron lo que Dios había hablado. Impusieron su voluntad por encima de la de Dios. Es lo que dice en su palabra, es que si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que nosotros tenemos que sujetarnos a Él, a la voluntad de Él por encima de la nuestra. Gloria al Señor. Y entonces desobedecer la palabra revelada de Dios le trajo grandes consecuencias. O sea, le trajo separación espiritual. Ahora el hombre no hablaba con Dios como en el principio. Ahora el hombre estaba huyendo. Ahora el hombre estaba lejos de Dios, su palabra y su voluntad. El pecado es el problema. El pecado es el problema. Mire, cuando desobedecieron las instrucciones de Dios, dice la Biblia, gloria al Señor, que los ojos de ellos fueron abiertos como les había dicho Satanás. Escuche esto, amigo. Cuando el hombre desobedeció la voz de Dios, los ojos del hombre fueron abiertos, pero en vez de tener grandeza como se les había prometido, ahora tenían vergüenza. Ahora tenían vergüenza, ahora tenían temor, ahora tenían incapacidades, porque el enemigo los había engañado. Le dijo, si tú comes de la fruta no vas a morir, sino que vas a tener grandeza, vas a ser como Dios. El hombre, las mujeres, le gustó esa palabra, comieron del fruto, pero ahora estaban avergonzados, ahora estaban temerosos, ahora se sentían incapaces, ahora huían del que los había creado. Se les había prometido una cosa, pero tenían otra. Se les había prometido una cosa, pero tenían otra. Hay gente que el diablo le susurra al oído y le dice, quítate la vida, ahórcate, date un tiro y las cosas se van a acabar. Les promete una cosa, pero el que es engañado por la serpiente en ese asunto, el que se quita la vida va a un lugar de tormento en donde nadie ni nada lo puede sacar. No crea cuentos de camino. El que muera sin Cristo, ya nadie te va a poder sacar de ahí. Alabado sea Dios. Si quieres salir de pena, sal en vida. Nadie te va a poder sacar de ahí. Nadie va a poder darte la liberación cuando llegues a ese lugar. Poderoso Dios. Entonces el hombre había sido engañado por la serpiente. Ahora estaba temeroso. Ahora estaba turbado. Ahora huía del Creador. La comunión íntima con Dios fue rota. Oh, gloria. Aquella intimidad, aquella comunión que había con Dios fue rota. Salieron de la dispensación de la inocencia, de ser inocentes, de ser santos. Ahora estaban contaminados, gloria al Señor. Y Dios llama al hombre en el huerto del Edén, como te llama a ti en este mediodía, en esta mañana. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Lo llamaba, le preguntaba, ¿dónde estás tú? Usted me dirá, pastor, ¿cómo es posible que Dios llamaba al hombre? Sí, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, es omnisciente, pero estaba llamando al hombre para confrontarlo con su pecado. Alabado sea Dios. Dios no lo estaba llamando como que no sabía dónde él estaba. No, Dios sabía dónde él estaba. Dios sabía que había pecado. Dios sabía en qué condición se encontraba, pero lo estaba llamando. El hombre tenía que rendirle cuentas a Dios por su pecado. El hombre tenía que ser confrontado. El hombre tenía que ser confrontado con su maldad. Alabado sea Dios. Y este modelo, escucha bien, amigo, este modelo de que el hombre peca, pero Dios sale a buscarlo, se convirtió en el eje de la Biblia de ahí en adelante. Que el hombre peca, pero Dios sale a buscarlo. El hombre pecó, el hombre erró el blanco, el hombre hizo maldad, desobedeció, pero Dios salió a buscarlo. Y lo llamaba en el huerto y le decía a Adán, ¿dónde estás tú? Hoy Dios te llama, yo no sé tu nombre. Amigo, amiga, Dios te llama y te dice, ¿dónde estás tú? Pastor, pues ¿dónde estoy? Aquí en la plaza. ¿Dónde estoy? Aquí en la acera. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando dónde estás tú espiritualmente. ¿Dónde está tu condición espiritual? Tú que antes cantabas corito, tú que antes sentías ríos de agua viva, tú que antes también citabas la palabra, hoy estás apartado. Apartada. ¿Dónde estás tú? Hoy estás caído, pero Dios no quiere acusarte, Dios quiere levantarte. Hoy estás lejos de Dios, pero Dios quiere acercarte. Hoy estás enfangado con el pecado, pero Dios quiere limpiarte. Oh, poderoso mi
mi Señor para siempre. Y se convirtió en el eje bíblico. Este hecho, este modelo de que el hombre peca y Dios lo busca. Pero la máxima expresión de este asunto, de que Dios, siendo el Todopoderoso, busca al hombre pecador, se cumplió en Cristo. Que dice la Biblia que en el mundo, gloria al Señor, estaba el Verbo, y el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Dios se humanó, Dios se encarnó, tomó condición de hombre para venir a buscar aquello que se había perdido. Por eso Cristo dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado ¿Y qué se sea había Dios. perdido? Se había perdido la comunión con Dios. Se había perdido aquella intimidad. Se había perdido aquello que había en el principio. Se había perdido. Pero Dios, a través de Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar la familia. Vino a salvar la moral. Vino a levantar al caído y a darle al hombre vida eterna por Cristo Jesús. Santo. El hombre por sí mismo no se puede salvar. El hombre por sí mismo no se puede salvar. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Cristo a la distancia, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo vio de lejos, identificó a Cristo como el Salvador. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, allí se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. A él oír. Allí estaba manifestada la Trinidad de Dios. Allí estaba el Hijo siendo bautizado. Allí estaba el Padre hablando desde los cielos, aprobando aquel evento glorioso. Y allí el Espíritu Santo de Dios descendió en forma corporal como de paloma. Allí estaba la Trinidad manifestada. Allí había voz de Dios que decía: oigan a mi Hijo, oigan a mi Hijo, en Él está la vida. En Él está la salvación. Y el Padre dijo: oigan a mi Hijo. Y el Hijo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Bendito sea el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Y el Hijo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no va a andar más en tinieblas. Y el Hijo dijo: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. A su nombre la gloria. Oh poderoso Dios. El Hijo habló palabra de vida. El Hijo también le delegó poder a la iglesia. Le dijo a la iglesia: vayan a Jerusalén, reciban poderes y me serán testigos.